Hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal aquí en YouTube. Mi nombre es Yarisa García y el día de hoy yo quiero hablar acerca de 3 áreas en las que debemos de ser intencionales para vivir la soltería con dignidad y satisfactoriamente. Hace unas semanas atrás se estrenó una película precisamente acerca del tema, excepto después de mirar el corto, me quedé con la sensación de que número uno no concuerda con mi estilo de vida y número dos no sé si va a proyectar dignidad y satisfacción durante la soltería. O bueno, o Hollywood lo hará a su manera. Pero lo que sí me hizo pensar es de que si Hollywood se atreve a lanzar un producto que hable sobre el tema, entonces es porque es algo que nosotros podemos aprender y también es un tema que realmente genera mucho interés. Así que empecemos de una vez. La primera área en la que debemos de ser intencionales para vivir la soltería con dignidad y satisfactoriamente es en conocernos y realizarnos. Una frase mía favorita dentro de una canción dice: siempre supe que es mejor cuando hay que hablar de dos, empezar por uno mismo. Y es que es muy típico cuando pensamos en relaciones, noviazgos y matrimonio, o el deseo de tener esas cosas, pensamos en lo que la otra persona va a aportar, pensamos en lo que la otra persona agregará a nuestra vida. Pero lo que nos dice la canción es de que ese diálogo con la otra persona debe de empezar con nosotros mismos. Entonces, la soltería es el tiempo oportuno para conocernos, para descubrir cuáles son nuestros gustos y disgustos, para conocer cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades y para conocer características de nuestra personalidad y de nuestro carácter. Y si descubrimos algunas cosas de nuestro carácter que necesitan desarrollarse un poquito más, entonces la soltería es un tiempo oportuno para realizarnos en esa área también. Debemos de invertir tiempo en crecer en carácter, crecer también intelectualmente. También es un tiempo para nosotros realizarlo en cuanto a carrera, estudio o profesión. Así de que el tiempo de la soltería no es un tiempo que pasa en vano, sino es un tiempo donde nosotros podemos apropiarnos de él y prepararnos. La segunda área en la que debemos de ser intencionales para vivir la soltería con dignidad y satisfactoriamente es en crear relaciones con propósito. Por ahí dicen que dime con quién andas y te diré quién eres. Ahora, la Biblia nos enseña de que las personas con las que tú andas hoy determinan quién tú serás en el mañana. Por ahí en Proverbios 13:20, la Biblia nos dice que si andas con sabios, serás sabio, pero si andas con necios, terminarás en problemas. Entonces, las personas que están en tu vida hoy en día son las personas que realmente determinan quién tú serás. Hay personas o hay amistades o relaciones que nos pueden ayudar a crecer, hay personas que pueden ayudarnos a descubrir cosas de nosotros que no conocíamos, pero hay personas también que se pueden convertir en amistades que traspasan o que trascienden el tiempo, ¿verdad? Y esas son las amistades que necesitamos tal vez para corto plazo, pero también a largo plazo. Así que no esperes conocer a alguien para formar relaciones buenas y saludables. Practica desde ya, hace una persona que aprende y que sabe amar a las personas que la rodean, porque eso también hará que tú puedas amar a la persona que llegará a tu vida con mayor totalidad. Y el tiempo de la soltería es un buen momento para practicar una clase de amor sano y saludable. Así que yo te animo, rodéate de personas que tienen aspiraciones. Yo creo que las personas que aspiran son personas que se miran en su situación actual y visualizan cómo quieren ser en un futuro. Y esa clase de persona no es conformista, así de que te retará a ti tampoco a conformarte. Así que sé intencional en buscar esa clase de personas y agregarlas a tu vida. Y por último, y igual de importante o más importante, es la tercera área en la que debemos de ser intencionales para vivir la soltería con dignidad y satisfactoriamente, y es precisamente la relación con Dios. La relación con Dios realmente puede influenciar la manera en que te relacionas contigo mismo y cómo te relacionas con las demás personas. Sobre todo es la relación que traerá mayor satisfacción a tu vida en cualquier etapa en la que te encuentres. Y tanto como satisfacción también traerá contentamiento. Y contentamiento creo que es algo con lo que batallamos todos durante la soltería.
Así que recuerda que en Salmos 37 la Biblia nos dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Alimenta, invierte tiempo en una relación con Dios, porque a lo largo eso es lo que va a asegurar que cada una de las cosas que tú has deseado llegue a tu vida. No llegará en el momento que tú desees o que pienses que es mejor, pero llegará en el momento específico en el cual Dios ya lo ha planeado. Así que ahí lo tienen, las 3 áreas en las que debemos de ser intencionales durante la soltería para vivirla con dignidad y satisfactoriamente. Así que recuerda primero ser intencional en conocerte y realizarte. Número 2, sé intencional en crear relaciones con propósito. Y número 3, sé muy intencional en tu relación con Dios. Así que eso ha sido todo por hoy. Espero verte pronto. Bye bye.